Un saludo a todos ustedes, profesores, compañeros. Me toca presentar el tema de la neumotoxicidad asociada a amiodarona. Mi nombre es Felipe Aguilera. Y respecto a las generalidades sobre este fármaco, es un fármaco bastante utilizado para problemas cardíacos graves y su uso, aunque no está aprobado por la FDA, es muy efectivo, se utiliza bastante. Es de preferencia por ser bastante efectivo. Su toxicidad pulmonar, como veremos más adelante, es aguda y es de alta mortalidad. Entonces la toxicidad pulmonar básicamente es producida o es por amiodarona. Es uno de los ejemplos más importantes de enfermedades pulmonares inducidas por fármacos por agentes quimioterapéuticos no cancerosos. Los conceptos o la evidencia indica y sugiere que los pacientes pueden presentar clínicamente con una enfermedad aguda que sugiere un cuadro de hipersensibilidad o con un curso índole más crónico que simula un proceso maligno. El mecanismo de la toxicidad pulmonar por este fármaco sugiere que existen al menos dos vías de diferentes toxicidad. Y uno de ellos es indirecto, caracterizado por la entrada de células efectoras inflamatorias o inmunitarias al pulmón, y un mecanismo tóxico directo que da como resultado la inflamación del parénquima pulmonar, una lesión celular y una respuesta fibrótica posterior. Claramente existe la posibilidad de muchos cruces e interacciones entre otros fármacos y otras vías propuestas de toxicidad en cualquier paciente en específico. Entonces, este RAM es de frecuencia rara y presenta una mortalidad alta, como mencionábamos anteriormente. Su tratamiento se basa en la disminución de dosis y combinación de otros fármacos. La amiodarona es muy liposoluble, acumulándose en tejidos, y su eliminación es extremadamente lenta. Se debe considerar una biodisponibilidad del 30% cuando se cambia de la vía de administración intravenosa a oral. Tras la insaturación de un tratamiento oral, como en este caso con este fármaco, el aumento de la refractariedad requiere la administración continuada durante varias semanas. Y aquí podemos ver que la amiodarona actúa sobre la isoenzima citocromo P450 3A4, una de las enzimas más predominantes de todas. Representa el 30-40% de las enzimas. Así entonces se produce el metabolito activo y luego a su vez al metabolito inactivo. Y este último es el que recobra importancia en la toxicidad pulmonar. Entonces, como mencionábamos anteriormente, existe o puede existir un tipo de daño indirecto o indirecto. El mecanismo de acción es sensible a las dosis, es decir, su interrupción debe ser observada y muy controlada. Y las concentraciones plasmáticas elevadas no necesariamente es un factor predictivo de la toxicidad posible de este fármaco. Los factores de riesgos asociados informados para la toxicidad pulmonar de este fármaco incluyen, por ejemplo, la edad superior a 60 años, duración del uso del fármaco entre 6 a 12 meses, enfermedades pulmonares preexistentes, especialmente si se trata de una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sexo masculino, enfermedades renales subadyacentes y concentraciones plasmáticas elevadas del metabolito inactivo, que es el monodecetilamidarona. A pesar que la mayoría de los casos de toxicidad pulmonar por amiodarona responden al cese de la amiodarona y al inicio del tratamiento con esteroides, pueden ocurrir muertes. Sin embargo, para este caso, la mortalidad es del 10 al 23% según la literatura. Si bien existen diferentes patrones de toxicidad pulmonar por amiodarona, diferentes subtipos corresponden a diferentes pronósticos.
Por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, debido a la toxicidad pulmonar por amiodarona, se asocia a una mortalidad de hasta 50%. Por el contrario, se informa que los pacientes que presentan nódulos pulmonares ya tienen un mejor pronóstico que esto. Debido a que la toxicidad pulmonar por la amiodarona es un efecto secundario no deseado, existen varios cuadros clínicos que pueden presentarse. Por ejemplo, alguna insuficiencia cardíaca, que es parte de lo que es posible tratar con amiodarona, una enfermedad pulmonar restrictiva, una infección pulmonar, una masa pulmonar, y ya que es del tipo aguda la presentación clínica de esta RAM, no es característica algún signo clínico en particular, sino más bien conociendo la historia clínica y conociendo el cuadro principal, es posible asociarse a una toxicidad pulmonar. Otros medicamentos que causan esta RAM, existen algunos antibióticos como la nitrofurantoína y las sulfamidas, medicamentos para el corazón como amiodarona, obviamente, medicamentos para el corazón, fármacos para quimioterapia, drogas ilícitas, por supuesto, y aquí podemos ver una tabla donde se encuentran los principales fármacos que pueden presentar toxicidad pulmonar. Por ejemplo, en el grupo de los cardiovasculares hay bloqueadores beta, inhibidores de la enzima conversiva, lidocaína, tocainamina. También podemos encontrar en el grupo de los antiinflamatorios fármacos sencillos y quizás de uso cotidiano, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroidales, colchicina, corticoides, indometacina, penicilamina, sales de oro y, bueno, obviamente las drogas ilícitas como cocaínas, heroína, morfina y otros fármacos que podemos ver acá de otros grupos, antibióticos, antidepresivos, psicotóxicos y un grupo misceláneo como betalactámicos, codeína, contraste intravenoso, interferón, etc. Sin embargo, cuando no hay datos o signos específicos clínicos para poder determinar si existe toxicidad pulmonar inducida por amiodarona, hay algunos criterios que se pueden destacar. Por ejemplo, síntomas pulmonares recientes que comienzan como disnea, tos, aparición de anormalidades de radiografía de tórax. Esto es súper característico y muy necesario realizar una radiografía de tórax, un descenso de la prueba que mide que también se hace el intercambio gaseoso en los pulmones, la DLCO, un descenso del 20% del valor pretratamiento, y si no está disponible, un valor menor del 80% del predicho. Captación pulmonar anormal con el radioisótopo galio 67 y cambios histológicos característicos del tejido pulmonar obtenidos por broncoscopía o una biopsia pulmonar abierta. Si bien es cierto, no son manifestaciones, no son presentaciones clínicas, esto ayudaría al diagnóstico de la toxicidad pulmonar inducida por amiodarona. Finalmente, una de las posibles soluciones o tratamientos para esta toxicidad pulmonar es la combinación de corticoides o corticosteroides, por ejemplo la prednisona. Sin embargo, existen pacientes donde no es posible suspender la amiodarona y en este caso se ocupa en combinación. También la otra posibilidad es que la amiodarona sea suspendida. Ahora, existe un gran detalle que es la larga vida media que tiene este fármaco, de 25 a 100 días aproximadamente. Por lo tanto, la toxicidad pulmonar puede progresar inicialmente a pesar de la interrupción del fármaco. Entonces es necesario estar monitoreando constantemente esto y evaluar en un mediano
plazo la eficacia del tratamiento o del esquema a seguir. Bueno, y aquí pueden ver parte de la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Que estén muy bien.